Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por esta maravillosa jornada espiritual que tuvimos en esta mañana. Ahora vamos a tener este segundo servicio y hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama ¿Es la Iglesia Adventista Libre otra organización? Segunda parte. ¿Por qué la segunda parte? Porque hace tiempo ya, pudiéramos decir, alrededor de un año y medio, casi dos, yo tuve un tema que se llamaba ¿Es la Iglesia Adventista Libre otra organización? Y ahí, de manera general, yo toqué toda la historia, o sea, parte de la historia de la Iglesia Adventista Libre, y también toqué algunos puntos muy importantes. Ahora, el sábado pasado yo hablé acerca de la historia de la Iglesia Adventista Libre. Y entonces, ¿por qué yo hice la segunda parte del tema que yo hice hace como alrededor de casi 2 años? Porque el sábado pasado, al tocar la historia de la Iglesia Adventista Libre, que la hablamos de una manera completa, esto es como decir un intermedio de una explicación que hoy vamos a tener, porque hay personas que dicen de que la Iglesia Adventista Libre es otra organización y aluden a textos de la Mensajera del Señor, donde la sierva de Dios dice que no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado, porque esto ni entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la fe. Entonces, en esta tarde nosotros vamos a hablar un poquitico acerca de esa cita de la sierva de Dios que es mal interpretada. ¿Por qué mal interpretada? Porque vamos a ver qué es lo que la hermana White entendía en cuanto a lo que es una nueva organización. Porque el concepto que nosotros tenemos de nueva organización, vamos a ver hoy en el estudio que para la sierva del Señor, ella tenía un concepto completamente diferente. Completamente diferente. Y entonces vamos a aclarar hoy esa cita que siempre ha sido mal interpretada. Antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración y dicho sea de paso, quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que están conectados ahora en el programa de la tarde para poder hacer este interesante estudio. Vamos a inclinar el rostro, aquellos que puedan. Yo desde aquí me voy a arrodillar para implorar la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga. Te pedimos, Señor, que tú nos guarde. Que tu gracia nos sostenga y que en estos momentos ahora realizar este estudio, tú hables, Señor. Sé con tu siervo ahora que va a tener este estudio. Permite que tú tomes el control de mi mente, el control de mi corazón, Padre. Y que en estos momentos no sea yo, sino que durante este estudio seas tú el que hable y nos ayude a entender, Padre querido, lo que tú nos quieres hablar y que también nos ayude a aclarar cualquier confusión que podamos tener. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te pido que un carbón encendido del altar toque mis labios y que en estos momentos pueda yo quedar bajo la influencia de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu tome el control de mi mente y de todo mi ser. Esto te lo imploro en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, hay algo muy interesante que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que no, en el libro de Hechos de los Apóstoles no vemos ningún tipo de organización jerárquica. Y quizás yo no sé si algunos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿y por qué en el libro de Hechos de los Apóstoles no hay un tipo de organización jerárquica? ¿Por qué? Porque los apóstoles creían que en su época Cristo Jesús iba a venir. Y ellos no tenían la intención de querer organizarse de una manera jerárquica. Porque como ellos entendían que en su época Cristo Jesús iba a venir, para ellos lo más importante era predicar la palabra de Dios. No había tiempo de crear una
una asociación, no había tiempo de crear una misión, no había tiempo de crear una división, no había tiempo de crear nada jerárquico, ya que su único objetivo era extender el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y ellos entendían que una vez que ellos terminaran la misión de predicar, Cristo Jesús iba a venir. Es muy interesante el sentido de la misión que tenían los discípulos de Cristo, los apóstoles y los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, a medida que ellos iban predicando, que se iban incorporando a la naciente iglesia primitiva. Noten la gran explosión evangelística que hubo en aquella época, que cuando nosotros vamos a Colosenses, y por favor quiero que busquen ahí Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado, ¿a cuánto? Toda la creación. Dice, a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es muy interesante que según los historiadores eclesiásticos creen que después de la ascensión de Cristo Jesús, cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo y salieron con ese compromiso de predicar el evangelio a toda criatura debajo del cielo, según los estadistas, historiadores eclesiásticos, dicen que en 32 años ya el evangelio había sido llevado a todo lo que ellos conocían, nación, tribu y lengua en su época. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ellos no tenían las condiciones que nosotros teníamos. Ellos no tenían internet. Ellos no tenían carro para trasladarse de un lado a otro más rápido. Ellos no tenían avión para ir de un país a otro. Pero tenían algo que a nosotros nos falta. Y es ese celo, ese compromiso incansable donde ellos llevaron el evangelio. Donde quiera que ellos llegaban, ellos plantaban el estandarte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue una explosión evangelística increíble. Ya antes de Pablo morir, ya el evangelio, lo que ellos conocían como nación, tribu y lengua, lo que ellos conocían, lo que era, o sea, en aquel entonces, lo que era el mundo, ya había sido completamente predicado. No hubo necesidad de una organización jerárquica para llevar el evangelio. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. El hecho de que no había una organización jerárquica, ¿ustedes creen que no había organización, de que las cosas no se hacían con orden? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué me dicen? ¿Qué ustedes me dicen? Claro que sí, el Espíritu Santo estaba aquí. Exactamente, porque el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, era el que estaba dirigiendo la obra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo dirige al pueblo de Dios, hermano, no hace falta organización jerárquica para llevar la misión hacia adelante.
Ustedes no ven ningún tipo de organización jerárquica, pero había un orden y el Espíritu Santo era el que dirigía, el Espíritu Santo era el que comisionaba. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Felipe, mira, desciende por este camino hacia el desierto y quédate ahí. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro cuando estaba en casa Simón el curtidor, mira, vinieron unos hombres a buscarte, ve con ellos. ¿Y a dónde fue a parar Pedro? Cuando lo vinieron a buscar los soldados romanos. ¿A casa de quién? Vamos a leer Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, hubo un ángel de Dios que se le apareció a Cornelio y le dijo, mira, envía ahora hombres. Ahí lo dice, envía hombres ahora a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, está en casa de cierto Simón curtidor. Y entonces Cornelio envía a sus mejores hombres a buscar a Pedro para que Pedro le hablara la palabra de Dios. Nosotros vemos a un Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia de Dios. No se necesitó de un presidente, de un tesorero, no se necesitó de una misión, de una unión, de una asociación, de una división. No. Y hay personas, mis queridos hermanos, que por ejemplo, cuando usted está en una organización y usted se separa de esa organización, vamos a hablar en este caso de la iglesia adventista, vamos a hablar nosotros que somos adventistas. Por ejemplo, hay personas que creen que la iglesia adventista libre dice, eso es otra organización. Y la hermana White dice que no se puede hacer otra organización porque eso es apostatar de la verdad. Eso es lo que todo el mundo dice. Y muchas veces cuando usted de una manera independiente trabaja para el Señor, siendo usted un adventista separado de la organización, la gente piensa que usted está en apostasía. Y no precisamente el hecho que usted trabaje separado de la organización establecida significa que usted está mal espiritualmente. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar ahora Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, capítulo 38. Marcos 9, capítulo 38 dice, y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. ¿Y qué dijo Jesús? No se lo prohibáis, versículo 39, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aunque estas personas echaban fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, pero no seguían a Jesús, estaban haciendo la obra de Dios. Y el mismo Jesús ahora le dice, ustedes no se lo prohíban. Si está haciendo la obra de Dios de una manera independiente y no nos sigue a nosotros, pero está haciendo la obra de Dios por otro lado, no importa. Porque para el Señor lo más importante es que su pueblo, que está dispersado sobre toda la faz de la tierra, predique el Evangelio y que este Evangelio llegue a toda nación, tribu y lengua. Amén. Noten que aquí Jesús no estaba interesado. No, espérate, si tú no nos sigues, tú estás mal. Esa persona está en apostasía, esa persona está mal. No. Hacían la obra de Jesús de una manera independiente.
pero no seguían a Jesús, aunque estaban haciendo la obra que Dios había enviado. Y por eso es que Jesús dice, no se lo prohibáis. Versículo 40 dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, aunque no nos siga, pero no está en contra de nosotros, pero ahora es seguidor mío, lo que está por otro lado haciendo la obra, ese está por nosotros. Muchas veces nosotros como seres humanos hemos querido restringir la obra de Dios y controlarla de una manera tan excesiva que ese control excesivo se vuelve una dictadura y lejos de ser un bien a la obra, llega a ser un daño a la obra y al mismo tiempo retrasa la obra de Dios. Por el excesivo control. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿es la Iglesia Adventista Libre otra organización? Hay un pasaje que los hermanos toman, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, párrafo 2. ¿Ustedes han leído esta cita, hermanos? No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Saben cuál es el problema de leer a la sierva de Dios? Que por eso es que hay mucha confusión. Este mismo pasaje se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, y está así. Y ese pasaje fue tomado de Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, párrafo 2, pero al mismo tiempo fue tomado de una carta que el hermano White escribió, creo que en 1904 me parece, o 1905. Entonces, mis queridos hermanos, el problema que hoy en día muchos adventistas están confundidos es que cuando usted no lee a la hermana White el contexto completo de lo que ella quiso decir de este texto, eso trae confusión y mala interpretación. El libro Eventos de los Últimos Días, es imposible que hoy en día muy pocos adventistas tengan ese libro. Eventos de los Últimos Días. Y es una recopilación de citas de la sierva del Señor. Pero la recopilación de citas de la sierva del Señor conlleva un peligro. Que si usted no lee la cita en su contexto original, todo lo que ella escribió, cuando usted toma esa cita pequeñita y la recorta y la pega para hacer un libro, trae confusión. Un texto sin su contexto, ¿qué se vuelve? Un pretexto. Y aquí nosotros hemos en varias predicaciones, presentaciones que su servidor ha tenido, nosotros precisamente hemos puesto aquí citas de la sierva de Dios que aún hasta en español son mal traducidas. Y cuando son mal traducidas, trae confusión también, trae malas interpretaciones equivocadas, interpretaciones que la sierva de Dios nunca tuvo la intención de decir, y le hacemos decir a través de esa cita mal interpretada lo que ella nunca quiso decir. Ahora, esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, y muchas personas toman esa cita para atacar a hermanos que, por ejemplo, que se van de la organización adventista, fundan su propio ministerio independiente para predicar, para hacer avanzar la obra, y entonces lo primero que dicen es: tú estás haciendo una nueva organización, tú estás en apostasía. Ahora vamos a ver esta cita, vamos a verla, mis queridos hermanos, en su contexto original. Miren la cita aquí. Ahora, yo la señalé en amarillo, porque esto en amarillo es lo que falta de la cita que está en Eventos de los Últimos Días.
Dice la sierva del Señor, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. La pregunta es, ¿qué es lo que se va a repetir cuando entremos en la obra final que ya sucedió en el pasado? Cuando nosotros vamos a la página 449 en Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 50, dice nuestro firme fundamento. Y cuando usted lee el capítulo completo, ahí la sierva de Dios habla de la importancia de la verdad, de los hitos, del fundamento que Dios ha colocado sobre su pueblo, de esa verdad maravillosa, jamás confiada a otro ser mortal, sino que se nos ha confiado a nosotros, que el Señor nos ha dado en claros rayos de luz para proclamar esa maravillosa luz que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y la hermana White en el capítulo 50, ella habla del peligro de desechar las verdades que Dios nos ha dado. Y entonces ahora la sierva del Señor dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Que hubo momentos en la historia de la iglesia adventista, cuando los pioneros estaban vivos, que se introducían falsas interpretaciones, falsas creencias, y los pioneros adventistas estaban luchando para desechar, desterrar, excluir del pueblo adventista esas falsas interpretaciones y falsas doctrinas que querían socavar la verdad de Dios. Y entonces ella dice ahora que lo que sucedió en el pasado y que los pioneros lucharon enérgicamente para que el pueblo de Dios no fuese confundido con la mentira, con los engaños, con las falsas doctrinas. Ella dice que en la obra final se va a volver a repetir de nuevo. Dentro del pueblo de Dios van a entrar falsas doctrinas, doctrinas de demonios, doctrinas que van a reemplazar o a desplazar a un lado la verdad de Dios. Y entonces ella sigue diciendo, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. ¿Qué es lo que hay que proclamar ante el mundo? Algunas. Todas. Todas. ¿Todas qué? Todas las verdades que Dios dio para estos últimos días. Y entonces noten que ella aconseja y dice, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Qué ustedes entienden por fortalecer? Reforzar. Y ustedes, cuando ustedes refuerzan algo, ¿con qué objetivo lo refuerzan? Para que se mantenga firme. Para que se mantenga firme y no caiga. Entonces ahora el Señor dice que hay que fortalecer cada pilar, cada verdad que Él nos ha dado a nosotros. ¿Y sabe por qué hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido? Porque si usted no está fortalecido en la verdad, usted va a terminar arrastrado en la mentira. Y entonces ahora entra el famoso pasaje que muchos usan y dice, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Manuscrito 129 de 1905. Entonces, dice aquí, no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría, o sea, al tú entrar en una nueva organización, ¿qué significa? Apostatar de la verdad. Ahora, ¿qué significa la palabra apostatar? Desviarse de la verdad. Desviarse de la verdad. ¿Qué significa la palabra apostatar? ¿Algún otro significado?
Errar. Errar. Apostatar de la verdad, mis queridos hermanos, significa desechar toda la verdad que Dios ha dado al pueblo adventista. Y cuando usted desecha toda la verdad que Dios ha dado al pueblo adventista, entonces usted empieza a construir sus propias doctrinas, no basadas en la verdad, sino basadas en la mentira. Usted empieza a creer en falsas doctrinas. Aquí, para la sierva de Dios, nueva organización no tiene que ver con jerarquía. Para la sierva de Dios, nueva organización significa que cuando usted sale de la iglesia adventista, que tiene la verdad, y usted crea una nueva organización, la nueva organización que usted crea, si esa nueva organización no está fundamentada, o sea, si esa nueva organización está fundamentada sobre doctrinas falsas, entonces para ella es apostatar de la verdad y es una nueva organización que no predica la verdad, sino lo que predica es la mentira. Pero si yo ahora, por ejemplo, me fui de la iglesia establecida, de la conferencia, y estoy ahora con la iglesia adventista libre, entonces yo tengo que ver si la iglesia adventista libre tiene nuevas doctrinas que la hacen ser una nueva organización, y si la iglesia adventista libre es una iglesia apóstata. Miren lo que dice esta otra cita de la sierva de Dios. Muchos hemos leído esta cita, nos hemos familiarizado con esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, párrafo 3. Es interesante que cuando usted lee este capítulo, el capítulo anterior de esta página, en Mensajes Selectos, tomo 1, se llama, el capítulo anterior se llama el Alfa y el Omega. ¿Cuándo fue que sucedió la apostasía alfa? En 1800. ¿Quién fue el que introdujo, quién fue el que empezó con la apostasía alfa? Fue alguien muy famoso dentro de la iglesia adventista. Eso es historia. ¿Cómo? John Harvey Kellogg. ¿Cuáles eran las ideas de John Harvey Kellogg? El panteísmo. El panteísmo. Ahora, yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Cuál fue el libro que el doctor John Harvey Kellogg escribió? Voy a buscarlo aquí. ¿Cuál fue el libro? The Living Temple. The Living Temple. El templo viviente. El templo viviente. Ahora, es interesante que miren, les voy a decir algo. Dice la sierva de Dios hablando de la apostasía del doctor John Harvey Kellogg. Ella lo nombró como la apostasía alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Alfa es la letra A del alfabeto griego. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto español? La A. ¿Y cuál es la última letra del alfabeto español? Z. La Z. Ahora, en griego, en el alfabeto griego, la primera letra es la A, pero la última letra del alfabeto griego es la O, que se dice omega. Entonces, cuando la hermana White habla de la apostasía alfa y de la apostasía omega, ella dice, esas ideas panteístas, que era puro espiritismo, lo que el doctor John Harvey Kellogg estaba esparciendo dentro de la obra adventista, y que arrastró a pastores, obreros bíblicos. Ella ahora, la hermana White, dice que contemplando esa apostasía alfa, ella dice que en los últimos tiempos dentro de la iglesia adventista se levantaría la apostasía omega. ¿Y por qué ella lo nombró omega? Porque es la última apostasía final. Es más, cuando nosotros vamos a Mensajes Selectos, tomo 1, la página 233, el párrafo 4, miren lo que la sierva del Señor dice. Dice,
dice, en el libro Living Temple, el templo viviente, se presenta el alfa de herejías mortíferas. ¿Herejías cómo? Pero miren lo que ella dice. Por favor, yo quiero que ustedes mantengan en sus mentes esta palabra, herejías mortíferas. O sea, cuando el doctor John Harvey Kellogg, lo que había en ese libro eran herejías mortíferas. Ahora, ella dice, la omega, o sea, la apostasía final dentro de la iglesia adventista, dice, seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención. Y noten que en otro lado, ella dice en la página, en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 231 ahora, en el párrafo 1, ella dice, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Y termina diciendo, la omega será de una naturaleza asombrosísima. O sea, ella dice que dentro de la iglesia adventista va la última apostasía final. Cuando estemos en esta parte final de la historia que estamos viviendo, ella misma profetizó que iba a haber una apostasía final, la apostasía omega. Y ella dice que será de una naturaleza asombrosísima. Me llama mucho la atención que cuando yo leí este texto en inglés, la palabra que ella utiliza para asombrosísima es una palabra que describe como espanto, horror, algo que... O sea, ella misma estaba aterrada por la gran apostasía omega que iba a haber dentro del pueblo de Dios. Ahora, es interesante que en algún momento de la historia Satanás se introdujo dentro del pueblo de Dios y trajo esta apostasía omega. Vamos a ver qué significa, o sea, vamos a ver ahora qué es lo que trata ella aquí en cuanto a esta apostasía. Vamos a verla paso por paso. Recordemos que para la sierva de Dios, nueva organización es abandonar las verdades y crear una nueva organización a base de mentiras, a base de doctrinas falsas. Miren, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta y vamos a ser sinceros. Dentro de la iglesia adventista, ¿hay una gran reforma ahora? ¿Qué ustedes creen? Muchas veces nosotros entendemos la palabra reforma como que, y no está mal de lo que yo voy a decir. Por ejemplo, muchas veces nosotros entendemos la palabra reforma, cuando usted va a buscar el significado de la palabra reforma, significa, se lo voy a poner de esta manera, significa volver de nuevo al camino. La reforma no es más que tú ibas por el buen camino, te desviaste cogiendo un camino extraño, y reforma no es más que volver de nuevo al verdadero camino. Eso es lo que es reforma. Volver a rehacer lo que se desechó o derrumbó. Pero hay algo muy interesante. Si bien es verdad que la reforma significa que cuando tú estabas por el buen camino, te apartaste, seguiste un camino malo, pero después volviste a entrar por el buen camino, también reforma significa estar por el buen camino y apartarte para seguir un mal camino. Te apartas del mal camino y después tú recapacitas y entras al buen camino, hiciste una reforma. Estando en el buen camino, te apartaste del buen camino para seguir un mal camino para siempre, y eso también es una reforma, porque desechaste la verdad y la cambiaste por la mentira, reformaste. Miren lo que ella dice. ¿Saben por qué? Porque noten que el enemigo dice que hay que hacer una reforma. Está la reforma de Dios
que la reforma de Dios, vuelvo y repito, por los ejemplos que he dado, ¿qué cosa es? Obedecer la verdad, seguir la verdad. Por eso es que en la palabra de Dios dice, oirás una voz a tus espaldas que te dirá, este es el camino por el andar. Volver a las sendas antiguas. Esa es la verdadera reforma de Dios. Y toda reforma de Dios está basada en base a la palabra de Dios. Amén. Si yo quiero hacer una verdadera reforma en mi vida, mi reforma tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Pero la reforma que Satanás quiere hacer dentro del pueblo de Dios no es en base a la palabra de Dios, sino en base a la mentira de Satanás. Y por eso es que dice que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y ella dice, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Qué es lo primero que Satanás sugiere? Renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso, ¿cómo? De reorganización. Que había que comenzar, ¿qué? Reorganización. ¿Volver a hacer qué cosa? No. Reorganización es volver de nuevo a crear una organización, pero esta organización tiene que dejar de desechar las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Se dan cuenta para la sierva de Dios lo que significa para ella una nueva organización. Es que tú deseches la verdad, deseches a un lado todas las, como ella dice aquí, las columnas de nuestra fe, renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. Sigue diciendo, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Ahora vamos a ver. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Sería cambiada nuestra religión? Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva. ¿Qué se establecería? Una nueva organización, pero esa nueva organización se establecería, vuelvo y repito, si se desechan las doctrinas, si se desecha la verdad que ha sido dada a la iglesia remanente, si se desechan todos los principios fundamentales que rigieron a la obra durante los primeros 50 años y la gente cree que ya eso es un error, que eso está obsoleto, que ahora ha cambiado todo. ¿No han oído esa palabra entre predicadores que dicen, no, es que los tiempos han cambiado? ¿Y con qué objetivo le dicen a ustedes que los tiempos han cambiado? Para decirte de que ya tú no puedes seguir con lo antiguo, que ahora como los tiempos han cambiado y el mundo se ha modernizado, pues entonces la iglesia también tiene que cambiar. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Por supuesto que si usted cambia, usted desecha las doctrinas, la verdad de Dios, usted tiene que entonces empezar a escribir nuevas orientaciones, o sea, nuevas doctrinas, nuevas supuestas verdades. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Ustedes saben que los sacerdotes católicos, cuando van a hacer una licenciatura en teología, obligatoriamente ellos tienen que estudiar 4 años de filosofía y después estudiar 4 años de teología para hacerse licenciados en teología. Los
ministros protestantes que van a estudiar teología, ya sean bautistas, metodistas, son 4 años de la carrera de teología. Para un sacerdote, estudiar licenciatura en teología son 8 años. ¿Y por qué estudiar filosofía? ¿Por qué? Miren, cuando usted va a estudiar, la única manera de usted poder hacerle frente a un sacerdote católico es desde el punto de vista doctrinal. Háblele de doctrina. Porque si usted va a hablar de teología con un sacerdote, usted va a salir perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él combine la teología con la filosofía, ya usted ahí perdió ya. Ya usted ahí perdió. Porque la filosofía no es más que una rama de pensamiento donde van a tratar de llevarte a una lógica, pero a la lógica de la persona que quiere convencerte. Y entonces, noten que este sistema de filosofía intelectual debe de introducirse para convencer a las personas. ¿Saben? Y les voy a poner ahora un ejemplo. Miren, a veces las personas para poder crear, para poder introducir el modernismo dentro de la iglesia le dicen, ¿cómo usted se llama, mi hermanita? ¿Yo? Sí. No, Zaida. ¿Cómo? Zaida. Zaida. Le dicen, hermanita Zaida, ¿qué usted prefiere? ¿Un Mercedes-Benz del 2024 o un carro de los años 1931 que había que darle palanca ahí adelante ahí para que aunque sea caminar a media cuadra? ¿Cuándo usted de los dos prefiere? Claro que el Mercedes-Benz del 2024. ¿Por qué? Porque es un carro moderno, aire acondicionado, GPS, botones que te hablan. Es una tecnología increíble que ¿quién no quisiera un Mercedes-Benz del 2024? Ante un carro de los años 1931. Y entonces, por supuesto que a esa hora todo el mundo que va a decir, claro que yo me quedo con el Mercedes del 2024. ¿Y por qué? Porque todo ha cambiado, se ha modernizado, se ha hecho mejor. Y como usted no quiere lo viejo, usted prefiere lo nuevo, lo moderno, de la misma manera que la iglesia funcionó en los años 1930, ya no es la misma que pudiera funcionar ahora, que la mentalidad ha cambiado porque estamos en ¿cómo? Viviendo ¿cómo? En una etapa más moderna. Y a través de ese pensamiento a usted lo están acondicionando, mi querida hermanita, para que entonces después al final la persona le diga, la iglesia tiene que cambiar su metodología. Pero primero a usted le introducen la filosofía, la hacen pensar. Nadie va a decir, no, yo me quedo con el carro viejo. Nadie, ese es cuento. ¿Sí o no? Entonces dice, de la misma manera en que el mundo ha evolucionado de un carro que usted le metía una palanca por la parte de adelante y usted le daba vuelta para que el carro pudiera caminar, aunque sea una cuadra. No es lo mismo ahora que usted se siente en un carro y usted aprieta un botoncito y ese carro funciona de las mismas maravillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los carros han ido evolucionando. De la misma manera en que los carros han ido evolucionando para ponerlos mejor, los humanos también han ido evolucionando. El mundo ha ido evolucionando. Y si el mundo está evolucionando, la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia tiene que evolucionar también. Y entonces ahí donde viene el resquebrajamiento de las normas. Entonces ahí donde viene todas esas cosas que se introducen en la iglesia, adoraciones tipo pentecostalizadas y todas estas cosas que la palabra de Dios y el espíritu de profecía no aprueba. Pero para eso, a usted primeramente hay que hacerla pensar, hay que llevarla a ese pensamiento lógico, pero al pensamiento que yo quiero que usted se convenza. Y después, entonces ya al final todo el mundo dice, claro que lo nuevo, y entonces por eso que hoy las iglesias, muchos, a mí, hermanitos que me llaman por teléfono,
que son adventistas que ya no asisten a la iglesia, me dicen: ay pastor, estoy decepcionado de la iglesia porque esta no es la iglesia que yo conocí hace 20 años más atrás. Yo hace 20 años más atrás me bauticé, me aparté y ahora quise volver a la iglesia y ahora veo que el mundo está dentro de la iglesia. Por eso es que la sierva de Dios dice: se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también ¿a quién? Dios que lo creó. Al Dios que lo creó. Yo les voy a decir algo y ustedes quizás, bueno, hubo algunos hermanitos que se los enseñé el video. Hay otros que quizás no lo saben y les pueda tomar de sorpresa. Ustedes vieron qué maravilloso el rito solemne que nosotros hicimos hoy, del rito de humildad y la Santa Cena que tuvimos por la mañana, ¿no es así? Yo lo vi todo maravilloso, bien lindo, bien solemne. Hace poquito a mí me mostraron un video de una iglesia adventista, pero en Texas, que pertenece a la conferencia, donde el pastor tenía Santa Cena ese día, pero ante la Santa Cena el pastor cantó un rap. Por supuesto, el pastor no estaba en traje, estaba en pantalón y con una camisa de cuadritos, sin corbata y sin nada y sin saco. Y el pastor ante la Santa Cena cantó un rap. ¿Ustedes saben qué cosa es el rap? ¿Dónde nació el rap? En los barrios bajos. En los barrios bajos. El rap, mis queridos hermanos, es un tipo de música completamente vulgar. De los barrios bajos. Los que incursionan en el rap, usted ve que el rap todo es malas palabras, es vulgaridad. Entonces, ¿qué hace un pastor antes de la Santa Cena cantando con ritmo de rap? Es más, los exponentes que crearon el rap, cuando usted va a la historia del rap, los exponentes que crearon el rap y que el rap hoy es famoso a nivel mundial, son delincuentes. Usted va a Google y usted pone ahí nombres de raperos americanos y usted ve que drogadictos, delincuentes, tiradores de tiro, buscapleitos. Es así. Y cuando yo vi ese video, ¿y esto qué cosa es? Y después el pastor dirigió la Santa Cena después que cantó el rap. En sábado, pero dice aquí que a través de esta reforma que Satanás introdujo dentro de la iglesia, por eso es que dice que se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Pero lo más interesante, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Todos ustedes han visto ahora lo que es el fenómeno de las iglesias amigables. Las iglesias amigables o las iglesias emergentes que se implantaron ahora a la división interamericana. Aquí ya estaban implantadas en la división norteamericana, pero la división interamericana ahora empezó a implantarlas. ¿Alguien sabe cuáles son las iglesias amigables o emergentes? ¿No saben? Para explicársela en pocas palabras, la división interamericana propuso ahora, que ya se está poniendo en práctica ya en varios países de Latinoamérica, las iglesias amigables. ¿Cuáles son las iglesias amigables? Las iglesias amigables son iglesias adventistas que, por supuesto, no delante de la iglesia no dice iglesia adventista del séptimo día, ni tampoco se identifican con el logo de la iglesia adventista. Son iglesias cristianas donde no se predica la verdad. Son iglesias cristianas donde la persona va, escucha un poco de música, cualquier tipo de música que usted desee escuchar, ya sea un merengue cristiano, que una salsa cristiana, que un rock cristiano, lo que sea. Se da un mensaje, pero el mensaje no es basado en la verdad de Dios, sino un mensaje motivador, un mensaje bien lindo. No se tiene en cuenta las normas de la iglesia, ni las grandes verdades de la palabra de Dios.
ahora sí, los que van a la iglesia sí tienen que dar el diezmo. Ahí no hay doctrina, ahí no hay nada, ahí no hay norma. Significa que las personas que van, beben, fuman, comen toda clase de animales inmundos que Dios ha prohibido en Levíticos 11. Ese programa se implantó ahora. En Puerto Rico hay una iglesia amigable. Otra cosa, cuando usted va el sábado a la iglesia, usted no va tan formal como yo. Usted va como usted quiera, con jean, con pullover y chancleta, como usted quiera. No hay problema. Y en sábado se celebran juegos. O sea, el sábado, vamos a suponer, por el mediodía, el sermón, pero a la tarde, si quieren hacer un juego en la iglesia, a jugar en la iglesia. Por eso es que en esa reforma dice que se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó, y que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Ahora, nosotros vamos a hacer un resumen de lo que nosotros hablamos en cuanto a la apostasía omega, que la sierva de Dios dijo que iba a haber dentro de la iglesia adventista. Mire el resumen aquí. Esto yo lo resumí. Número 1. Renunciar a las columnas de nuestra fe. Esa es la reforma que Satanás ha traído a la iglesia. Número 1, renunciar a las columnas de nuestra fe. Principios de verdad completamente descartados. Renunciar a las columnas de nuestra fe. Pregunto, ¿por qué hoy dentro de la otra conferencia se persiguen a los hermanos que predican la verdad presente? Que predican de la bestia de Apocalipsis 13, que predican el mensaje de la justificación por la fe, que predican las 7 últimas plagas, victoria sobre el pecado, la última generación, la teología de la última generación, la naturaleza poslanzaria de Cristo, el santuario celestial, el juicio investigador, el tiempo de angustia de Jacob, Babilonia la gran ramera. ¿Por qué se persigue a esos hermanos que predican esos temas? Renunciar a las columnas de nuestra fe. Principios de verdad completamente descartados. La religión sería cambiada. Claro, si usted renuncia a las columnas de la fe y descarta los principios de verdad, por supuesto que ya usted no se va a llamar, ya usted no va a ser adventista. Aunque usted lleve el nombre de adventista del séptimo día, en la práctica, en el principio de las verdades, usted no es un adventista. Se descartaría en los primeros 50 años de la obra. La sierva de Dios habló bien claro en cuanto a la música, ¿no es así? ¿Y qué dijo la sierva de Dios? Que lo que sucedió en el Congreso de Indiana con el movimiento de la carne santa, esa música que había ahí estrepitosa y todo, que las personas pensaban que era la manifestación del Espíritu Santo, y la hermana White dijo que ahí no estaba el Espíritu Santo, que ahí el que estaba era Satanás. Ella dijo: el Señor me ha revelado que esa misma música que ustedes vieron en el campamento de Indiana va a volver de nuevo en la obra final. Entonces, hoy en día usted le dice a la gente, no, himnos del himnario, no, eso está aburrido. Vamos a traer a Lily Goodman, vamos a traer a Dani Berrío, vamos a traer a tal cantante pentecostal. Y ustedes saben que los pentecostales, con cualquier tipo de ritmo de música, ellos no tienen un patrón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que muchas veces hoy hay iglesias adventistas que la música dentro de la iglesia es un carnaval, es una conga, como decimos nosotros en Cuba, es una conga santiaguera. ¿Por qué? Porque todo lo que la sierva de Dios durante los 50 años habló, que cómo había que hacerse la obra, se ha descartado completamente. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros aquí dimos un tema y está disponible en nuestro canal de YouTube, Maranata Free CDA, en nuestro canal de YouTube, el bautismo que Dios aprueba. Y ahí hablamos cómo la sierva, por medio de la palabra de Dios, y lo que dice la sierva de Dios, el verdadero bautismo correcto que hay que administrarle a la persona. Donde hay que estudiar primero con la persona, enseñarle en las doctrinas de la iglesia. Y ahí vimos citas bien duras, citas bien contundentes que nos hicieron pensar. Y hoy en día, ¿cómo bautizan a la gente? Sin preparación ninguna.
sin saber si la persona se va a comprometer en guardar el sábado o no guardar el sábado. Y entonces cuando viene a la iglesia por primera vez, usted quiere bautizarse, dale, vamos. Ahí lo bautizan y ya. Y la persona no conoce nada de la verdad, de nuestras doctrinas, de nuestra historia. No conoce nada, no hubo una preparación. Y la sierva de Dios dice que hay que preparar primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que ella escribió durante los 50 años, que no fue capricho de ella, sino fue que el Señor le reveló cómo es que la iglesia adventista debe de funcionar, de ser dirigida, cómo debe de hacerse, hoy se ha descartado. Claro, se descarta lo que a muchos le molestan, que no quieren. Se establecería una nueva organización. Nueva organización es todo esto, lo anterior. Descartar todo lo que la sierva del Señor ha dicho. Renunciar a las columnas de la fe. Descartar los principios de verdad. Cambiar la religión. Se escribirían libros con una nueva orientación. Saben que esto lo vamos a analizar en otro tema que estoy preparando, de la justicia de Cristo. Yo terminé de leer el libro El retorno de la lluvia tardía. Un libro de 500 páginas. Ayer con los hermanos que estaban en el Zoom estuve hablando, pero aquellos que no estuvieron en el Zoom se lo estoy diciendo ahora. En ese libro de retorno de la lluvia tardía, en ese libro de retorno de la lluvia tardía, es interesante que ahí el autor habla todo lo que sucedió en Minneapolis en 1888, pero también lo que sucedió en el 89 y en 1890. En esos 3 años, hasta 1891. Y hermano, es interesante que hoy muchos de los grandes doctores en teología, historiadores que han escrito libros de lo que sucedió en 1888, les voy a mencionar un nombre. Por ejemplo, el autor del libro El retorno de la lluvia tardía, Ron Duffield, ahí menciona George Knight, Woodrow Wilson, uno de apellido Brinsted, Roy Adams. Todos estos pastores como George Knight, Woodrow Wilson, que son profesores, George Knight está retirado, son profesores de la Universidad de Andrews. Es interesante que George Knight, los libros que él ha escrito relatando lo que sucedió en 1888, donde George Knight demoniza, sataniza a Jones y Waggoner, Ron Duffield desmiente todo lo que George Knight, Woodrow Wilson han escrito y han hablado de Jones y Waggoner a partir de los mismos manuscritos inéditos que él mismo presenta de Jones, de Waggoner, de Elena G. White, de Olsen, de Dan Jones. Y él dice, en el libro tal, por ejemplo, él dice así, en el libro tal, el pastor George Knight dice esto de Jones. Y entonces él después te pone una carta original, inédita, de Jones desmintiendo lo que George Knight dice. Para que ustedes vean cómo la historia nos las han contado mal y la han manipulado. Hoy en día hay libros que hablan de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria. Pero la creencia de los pioneros adventistas, incluyendo Elena G. White, era que Cristo vino con una naturaleza postlanzaria, no prelanzaria. Es más, en la época de Elena G. White, que se quiso introducir la teoría de la naturaleza prelanzaria de Cristo, los pioneros adventistas y Elena G. White la rechazaron por completo. Y se condenó en el Congreso de 1901. Entonces ahora los nuevos libros que se van a escribir con nueva orientación están desechando los pilares que están como columnas de la fe y que fueron establecidos por los pioneros adventistas, y que Elena G. White participó en esa confesión de las creencias adventistas que están como columnas de nuestra fe. Ahora se escriben libros donde están desechando todo eso. Por ejemplo, la hermana White creía en la teología de la última generación. Hoy hay libros que están escribiendo teólogos, doctores, donde están
despreciando y rechazando esa teología de la última generación que la hermana White creyó y que los pioneros creyeron. O sea, todos los nuevos libros que se están escribiendo se están desplazando, rechazando lo que la sierva de Dios bien claro en todos sus escritos dijo. No pueden despreciar las columnas, no pueden quitar los hitos de nuestra fe, no pueden despreciar la verdad. Se tendría poco en cuenta el sábado y al Dios que lo creó. Hace mucho tiempo hubo un hermano que, a principio de yo llegar aquí a este país, hubo un hermano bien consagrado que me dijo, pastor, en este país, así me dijo, o sea, cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el 2013, me dijo, pastor, en este país, y perdónenme porque él generalizó y no hay que generalizar, pero por los años que lleva en este país, lo que ha visto, dice, aquí en este país los adventistas no saben guardar el sábado. Pastor, como nos enseñaron en nuestros países a guardar como tal el sábado, no, aquí no se guarda el sábado, pastor. Para nada. Entonces, mis queridos hermanos, para la sierva de Dios, una nueva organización es cuando tú renuncias a las columnas de la fe, cuando tú descartas los principios de verdad, cuando tú escribes libros con nueva orientación, contradiciendo los pilares y las doctrinas distintivas de la fe adventista, cuando introduces un sistema de filosofía intelectual tratando de querer desplazar o descartar los primeros 50 años de la obra, de todo lo que la hermana White escribió, de cómo debe dirigirse la obra de Dios. Eso es nueva organización. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de responder ¿es la Iglesia Adventista Libre otra organización en base a lo que la hermana White ha dicho? Yo les voy a decir algo. La Iglesia Adventista Libre es una iglesia donde predica el mensaje histórico adventista. Entonces ya por ahí significa que la Iglesia Adventista Libre no es una nueva organización. Amén. La Iglesia Adventista Libre es la continuidad del mensaje de los pioneros adventistas, incluyendo Elena G. de White. Amén. Pero cuando ustedes van a la historia de la Iglesia Adventista, no la Libre, de la otra conferencia, y que hay muchas personas que no quieren hablar de esta historia, en 1950 hubo un desvío doctrinal. Y a partir de 1950, con las conversaciones que tuvieron entre adventistas y evangélicos, que en esas conversaciones participó Leroy Frum, por la parte adventista, participó Walter Rea, el otro pastor que participó, no me acuerdo, por la parte evangélica fue Donald Barnhouse, y el otro evangélico creo que es Martin, creo que apellido Martin. En esas conversaciones entre evangélicos, y yo hace como un año más atrás yo tuve un tema de esto, hablando de todo lo que sucedió en esas conversaciones, de qué hablaron, y que a partir de esas conversaciones en 1950 fue cuando se confeccionó el libro Los Adventistas del Séptimo Día preguntan sobre doctrinas, o el otro título que tiene el libro se llama Preguntas sobre doctrinas. Ahí, en esas conversaciones, la Iglesia Adventista, para que no la pusieran dentro de la categoría de secta y congraciarse con los evangélicos, trató de quitar algunas cositas para que no la catalogaran como secta. Y cuando hablo de quitar algunas cositas, estoy hablando de modificar o de quitar algunas creencias que molestaban, para parecerse más de que nosotros los adventistas tenemos cosas comunes entre los evangélicos. Pero eso era lo que ellos querían ver, de que había cosas comunes, y ¿por qué tú me vas a mí a poner en la lista como secta? Esa historia es real y esa historia está. Y fue ahí, pues, y es ahí la famosa historia que muchos conocen, que fue
cuando este pastor M.L. Andreasen protestó y le quitaron las credenciales, y después cuando se murió, después de muerto, le devolvieron a dar las credenciales, pero ya después de muerto. Y a partir de ahí fue cuando comenzó la disidencia. A partir de ahí fue cuando el adventismo empezó a resquebrajarse, porque un grupo se mantenía firme a las creencias históricas, pero otro grupo quería modificar, o sea, el ala liberal, modificar completamente las creencias. Hace un año y medio más atrás yo hablé, año y medio más atrás yo hablé de todo lo que sucedió, y el tema está ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, todo lo que sucedió, lo que pasó en esa conversación. Y ahí en nuestro canal de YouTube, en ese tema, ahí yo tengo las fotos de los teólogos que participaron en esa conversación. Entonces, hoy la Iglesia Adventista de la Conferencia, si usted ve todo lo que ellos creen y la manera en que ellos son, no es lo mismo que creyeron los pioneros. Entonces, yo llego a la conclusión que una nueva organización no es la Iglesia Adventista Libre, sino la Iglesia de la Conferencia. Porque nosotros, la Iglesia Adventista Libre, lo que hacemos es continuar el mensaje que nos legaron los pioneros. ¿Por qué es importante continuar el mensaje que nos legaron los pioneros? Fácil, muy fácil. Porque, mis queridos hermanos, nosotros hemos creído, como bien dice la sierva de Dios, que Dios nos ha dado la mayor suma de verdades que jamás se haya confiado a otro ser humano. Y si usted deja esas verdades a un lado para empezar a creer en falsedades, usted no va a ser salvo. Usted no va a recibir la lluvia tardía. Usted no va a ser sellado. Usted no va a participar del fuerte pregón. Entonces, para poder recibir la lluvia tardía, para poder recibir el sello de Dios, para poder ser parte de los 144,000 en el tiempo del fin, hay que reconectarse con el mensaje que la iglesia rechazó de los pioneros. Porque en el fuerte pregón nadie puede predicar falsedad, nadie puede predicar mentiras. Y es por eso que en ocasiones el pastor Patrick Herbert, cada vez que nosotros vamos a los campestres de la Iglesia Adventista Libre en Georgia, él dice, este adventismo es adventismo a la antigua. Esto no es un adventismo moderno, y usted participa en un campamento y que todo lo que usted ve ahí, ¿cómo lo ve? Todo lo ve a la antigua. Por eso es que la Iglesia Adventista Libre no es otra organización, mis queridos hermanos. Sigue siendo la misma organización que nos legaron los pioneros adventistas. Ahora, el hecho de que nosotros no tengamos, por ejemplo, ese tipo de organización como, por ejemplo, conferencia, división, unión, asociación y misión, eso no nos hace ser una conferencia o una organización quizás apóstata o no legítima, porque lo más importante, vuelvo y repito, por eso fue que le dije al principio, ¿la iglesia primitiva tenía alguna organización jerárquica? No existía jerarquía. ¿Quién era el que dirigía al pueblo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Necesitó el Espíritu Santo de algún tipo de organización jerárquica para dirigir la obra? No. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando Cristo está en su corazón y Cristo dirige su vida, usted no necesita de organización jerárquica. Porque cuando Dios controla su obra, cuando Dios controla su pueblo, es Dios el que dirige a su pueblo. Amén. Es Dios el que dirige a su pueblo. Es Dios. Y el hecho de que nosotros, siendo Iglesia Adventista Libre, dicho sea de paso, la Iglesia Adventista Libre tiene 27 creencias, la Conferencia General tiene 28, la Iglesia Adventista Libre tiene 27 creencias. Pero somos fieles y apegados al mensaje original.
y predicamos los mensajes distintivos: justificación por la fe, naturaleza por la alzaria de Cristo, teología de la última generación, las 7 últimas plagas, el tiempo de angustia de Jacob, la resurrección especial, la bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos en la profecía, los diagramas de las 2300 tardes y mañanas, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, que forma parte del mensaje del tercer ángel, mis queridos hermanos. El juicio investigador, la purificación del santuario que hoy se está llevando en el cielo, la purificación del santuario celestial. Todas estas doctrinas distintivas es lo que nosotros predicamos. Y le doy muchas gracias a Dios que en esta hora Dios ha hecho resurgir este movimiento que lleva más de 100 años creado, porque la Iglesia Adventista, vuelvo y repito, se creó en 1915 y se registró el 21 de diciembre de 1916 por el estado de California. Y nunca se disolvió. Pero hoy más que nunca la Iglesia Adventista ha cogido una fuerza tan grande como nunca antes se ha visto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios necesita un pueblo fiel que mantenga, que defienda y que predique el mensaje verdadero y puro como Él lo dio a la Iglesia Adventista. Amén. Amén. Por eso es que hoy más que nunca Dios podía haber disuelto este movimiento. Y mis queridos hermanos, yo termino diciendo esto. Nosotros, la Iglesia Adventista Libre, somos, pudiéramos decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, nosotros somos la última línea de defensa que Dios tiene aquí en la tierra. La última línea de defensa. Que estamos defendiendo y predicando el mensaje sin miedo ninguno. Porque hoy en día cuando usted va a hablar de Babilonia, y que Babilonia es el sistema católico, apostólico, romano, y que el anticristo es el papa, hoy en día en la otra conferencia usted escucha predicadores: no, porque en los últimos tiempos va a haber un poder político religioso y este poder político religioso va a ser esto. Pero ven acá, ¿y cuál es ese poder político religioso? O sea, tienen miedo de decir el nombre. Y que ese poder político religioso va a ser esto, y que ese poder político religioso... Pero ¿y cuál es ese poder político religioso? ¿Quiénes son? ¿Los musulmanes, los mormones, los budistas? ¿Quiénes son? No, hay que decir el nombre. En los últimos tiempos, el poder político religioso simbolizado en Apocalipsis 17, como la gran ramera que es la Iglesia Apostólica Romana, con el Papa a la cabeza, que es el anticristo, unidos los Estados Unidos, van a dominar el mundo entero. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Dios hoy más que nunca necesita un ejército sin miedo. Porque los cobardes no pueden formar parte del ejército de Dios. Esto es una iglesia que tiene un mensaje que tiene que proclamarlo al mundo. Duélale a quien le duela, pésele a quien le pese, pero hay que proclamarlo con valentía, sin miedo a las consecuencias. Porque si yo tengo un Dios poderoso, ¿cómo yo le voy a tener miedo de lo que el hombre me pueda hacer? Como una vez una hermana muy querida, que me aprecia mucho, me dice: dale, ten cuidado en tus predicaciones porque los jesuitas te van a matar. Yo le dije: mi hermana, que me maten. ¿Cuál es el problema morir? Que me maten. Para mí no es ningún problema morir. Si sé que en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, Cristo me va a levantar del polvo de la tierra. Si los grandes hombres, héroes de la fe, tuvieron que pagar el precio de predicar la verdad, y el precio de predicar la verdad fue que los mataron, y están durmiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pero no tuvieron miedo. Para ellos era un gozo morir por su Señor, predicando, defendiendo el Evangelio. A Pablo lo decapitaron. Pero para esta hora Dios necesita un ejército poderoso, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y entendamos que la Iglesia Adventista Libre no es otra organización. La Iglesia Adventista Libre es continuidad del mensaje histórico que nos legaron los pioneros adventistas. Que el Señor les bendiga, y puestos de pie vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que tú diriges a tus hijos fieles, Señor. Y sabemos que tú vas a tener un ejército fiel que va a predicar el mensaje con poder sin temor alguno, Señor. Amén. Ayúdanos a avanzar por fe, confiando en tus promesas, sabiendo que tú nunca vas a desamparar a ninguno de tus hijos fieles. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Llévanos con bien ahora hacia nuestros hogares, Señor. Y ayúdanos a seguir disfrutando de las maravillosas bendiciones de tu santo día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, es mi sincero deseo.